Paraguay areko hetamba epona de Yeyajaiba, upebare, yejecharamo, hañamomba eguasubemana, coñan de recoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión vamos a hablar de un gran fósil viviente con la que contamos en nuestro país. Hoy conoceremos un poco más del taguá. El taguá pertenece al grupo de las 3 especies pecaríes existentes en nuestro país, también conocidos como chanchos silvestres o en guaraní curecaú. Este grupo también lo comparte con el cureí y el tañicatí, que se distribuyen desde el sur de Norteamérica hasta el norte de Argentina, pero el taguá es exclusivo habitante del Gran Chaco. La mayor población taguá se encuentra en el Gran Chaco paraguayo, principalmente en los bosques secos del departamento de Boquerón y Alto Paraguay, en donde se alimentan principalmente de cactus y raíces. Es el más grande de entre todos los pecaríes. Puede alcanzar una longitud de 90 centímetros y un kilo aproximado de 45 kilos. Tiene un pelaje gris parduzco más claro que el de cureí, con quien también comparte el pañuelo claro blanco. Sin embargo, el pelaje del taguá es mucho más duro y grueso, que lo erizan cuando se sienten amenazados o se sienten perseguidos, y eso le da un tamaño mucho mayor. Al taguá se lo considera como el gran fósil viviente, ya que hasta los años 1975 era considerado extinto. En ese año, unos científicos encontraron ejemplares vivos en el Chaco paraguayo. Esto ha constituido un gran hallazgo, ya que se trata de un mamífero que se había considerado extinto hace 15.000 años atrás. El Chaco es el único lugar en el mundo donde estos animales han encontrado su hábitat ideal para reproducirse y procrearse. Sin embargo, la caza consecutiva y también la degradación de su hábitat lo han puesto nuevamente en peligro de extinción. La diferencia es que en esta ocasión la pérdida puede ser irreversible. El destino del taguá está en nuestras manos. Por eso, conservar su hábitat y proteger a cada especie puede salvarlo, y eso puede permitir a que otras futuras generaciones puedan disfrutar y conocer esta especie, símbolo verdadero del Chaco paraguayo. Espero que hayan disfrutado de este especial y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.